Hola otra vez, bienvenidos al mejor sitio de tutorials de Photoshop, Latana Edizione RIP. Como de costumbre, antes de comenzar quisiera darles las gracias por las visitas, los mensajes y las donaciones que están haciendo. Dentro de poco el sitio se mudará a otro host, así que estén muy pendientes. De cualquier forma, se pueden inscribir a la newsletter para que estén al corriente de las novedades. Hoy hablaremos de composiciones de capas. Sirven para memorizar y volver a llamar diferentes efectos creados en una sola imagen, para mostrar a un cliente potencial, sin tener que guardar muchas copias, o bien sirve para comparar rápidamente varias composiciones para elegir la mejor. Entonces no nos perdamos en pláticas e iniciemos. Abrimos la imagen, vamos a Archivo, Abrir y elegimos layercomps.psd. Esta foto la tomé en México. Es la foto de una mariposa que me concedió el honor de dejar que me acercara demasiado para sacarle este primer plano. Bien, como ven, nuestra paleta de capas está en parte compuesta de capas y grupos que veremos a continuación. Hacemos invisible la foto de nuestra mariposa y abrimos la foto de una cascada artificial del Zoológico de la Ciudad de México. Restauramos la visual de la fotografía de la mariposa porque en un momento más la vamos a superponer en esta cascada con un método de función. Ahora les digo cuál es la visión de esta imagen. Me gustaría darle un aspecto amenazante, justo a esta mariposa. Tratamos de fundirla con el método luz intensa. Nada mal. Ahora probamos con luz lineal. Vean que paso de un método al otro con el teclado. Para luz intensa uso Shift Option V, Shift Alt V en Windows, y para luz lineal Shift Option J, Shift Alt J en Windows. Con luz intensa me gusta mucho el efecto que obtengo con la hierba, mientras que con luz lineal me gusta todo lo demás. Entonces me quedo con luz lineal. ¿Les gusta? Estas líneas verticales que se alcanzan a ver gracias a la cascada dejan huella y dan este aspecto agresivo a la mariposa. Ahora quisiera hacer un poco más misteriosa toda la imagen, oscureciéndola un poco y agregando otra cosa más rugosa para combinarla con las grietas. Para hacer esto, pensé en utilizar la imagen de algo claro, pero no tan claro como estas luces blancas. Mientras estaba en México, un conocido estaba reestructurando su galería. Después de haber descubierto que tenemos la misma afición por Photoshop, me mostró los trabajos que estaba haciendo y me dejó tomar algunas fotos de los muros y otras superficies. Vamos a abrir exactamente una de esas imágenes que me parece que es la mejor indicada para darle profundidad a esta foto. Vamos a Archivo, Abrir, elegimos wall-01.jpg. Esta es exactamente la foto de un pedazo de pared, muy útil para quien quiera hacer texturas para utilizarlas en la gráfica 3D o bien para darle un toque de misterio a la foto de las mariposas. Como ya lo saben, si siguieron la lección número 7, para mover una imagen sobre otra, alineándolas perfectamente, podemos utilizar el atajo con el teclado. Seleccionamos la herramienta Mover o si prefieren hacer como yo, mantengo presionada la tecla Command, Control en Windows para habilitarlo temporalmente. Arrastramos la imagen sobre la foto de la mariposa. Antes de soltar el mouse presionamos Shift, entonces lo soltamos y después el resto de las teclas. Hemos creado una nueva capa que vamos a renombrar. Damos doble clic sobre el nombre. A veces sucede, si les sucede así no se preocupen. Y escribimos 01 Wall. Esta imagen contiene los colores medianamente claros que podemos esconder casi por completo con un método de fusión para oscurecer, dejando solo entrever algunas partes del muro.
Como también tengo la intención de saturar los medios tonos, creo que tendré que elegir subexponer color o subexposición lineal. Probemos ambos y decidamos cuál de los dos tener. Iniciamos con subexponer color. Me gusta mucho. Probemos también subexposición lineal. Me agrada menos porque sobre el ala de la mariposa se ve completamente el muro. Entonces regresamos a subexponer color. Bien, como me agrada mucho este resultado, pero no estoy segura que más adelante no encontraré algo que me atraiga más o que pueda gustarle sobre todo a un cliente, la quisiera guardar como composición de capas, a modo que también lo pueda volver a usar después de haberle hecho modificaciones a la composición. ¿Cómo se hace? Es muy simple. Basta con ir a este botón o desde el menú Ventana, Layer Comps, que había deshabilitado y que otra vez lo vuelvo a habilitar. Si quieren pueden asignarle un atajo con el teclado. No, mejor no, nada de atajos. Esta paleta es lo que nos sirve para nuestro objetivo. Como verán, hay ya dos composiciones guardadas, más la actual que está hasta arriba. Para enseñarles los efectos que vamos a reproducir, damos clic acá, en el efecto 01. ¿Ven que aparece una frase y otros efectos? Ahora damos clic, otra vez en el cuadrito, en efecto 02. En este caso hemos cambiado la frase y le hemos aplicado métodos de fusión diferentes. Ahora regresamos al último estado del documento, dando clic en el cuadrito acá arriba. ¿Cómo podemos guardar el estado actual de nuestro documento? Simplemente dando clic en este botón al fondo de la paleta después de asegurarnos que hemos seleccionado el último estado de la composición de la imagen. Damos clic y aparece esta ventana. Probablemente a ustedes les aparecerán las ventanas de otra forma. No se preocupen, las vamos a arreglar juntos, ¿ok? Iniciamos con el nombre, lo llamamos Face 01. Vamos a ver para qué sirven estas opciones. Visibilidad nos permite memorizar la visibilidad de las capas. En otras palabras, le decimos a Photoshop que recuerde cuáles son las capas visibles y cuáles no para esta composición. Seguramente la habilitamos. Después tenemos posición, que permite memorizar la posición de las capas en caso que decidiéramos que en una composición diferente utilizaremos alguna capa en posición diferente a la de este estado. Memorizará la posición para cada composición guardada. Al final tenemos apariencia, que memorizan el estilo de capa, los métodos de fusión y el valor de la opacidad o relleno de capa, que hemos visto exactamente en la lección anterior. En este caso hemos usado dos métodos de fusión, entonces nos sirve habilitarlo. En este espacio podemos escribir una frase. Yo no la escribo por cuestiones de tiempo. En un futuro podrán escribir lo que mejor les parezca para que les ayude a recordar las posibles diferencias entre una composición y la otra. Una vez que hemos terminado, damos clic en OK o presionamos la tecla Enter. Y aquí tenemos que la paleta aparece un nuevo título, que es Face 01. La ponemos hasta arriba de la paleta. Para hacerlo basta con arrastrarla hacia arriba, así, y hacerlo a modo que se encuentre entre último estado del documento y la Effect 01. Soltamos el mouse. También podemos ver los tres efectos creados simplemente dando clic en estos cuadritos o en las dos flechitas al fondo de la paleta con posiciones de capas. ¿Cuántas veces les ha sucedido que encuentran un cliente o un amigo que, después de haber visto la imagen y de ver lo que se puede hacer, los hace cambiar por completo un trabajo? Con este sistema le podrán ofrecer varias opciones, pero dejen que los descubra. Si no conocen el potencial que ustedes poseen y después quién sabe qué más les pide que hagan. Por lo general, también los amigos o conocidos evitan pagar los servicios gráficos porque no se dan cuenta de cuánto trabajo hay detrás de algunas imágenes, pero a veces es mejor que no se den cuenta, ¿verdad? Frecuentemente el trabajo de los demás viene menospreciado. Son muy pocas las personas que se dan cuenta de cuánto esfuerzo y sacrificio se oculta en una imagen o un fotomontaje o en cualquier tipo de trabajo de gráfica. Para comprender mejor cómo funciona esta composición de capas, podemos abrir los dos grupos que se han creado. En la paleta de capas damos clic en estas flechitas así.
Si no podemos ver todas las capas de la paleta, podemos hacer un poco de espacio arrastrando esta ventana hacia arriba. Así vamos a sacrificar un poco de espacio del navegador. Observando la paleta de las capas, damos clic en este botón de la composición de capas. ¿Vieron? He habilitado la vista de algunas capas y he deshabilitado la de otras. Por ejemplo, las que hemos creado hasta ahora. Damos clic en este botón y ahora vemos que la capa con la frase se movió hacia arriba. Esto es porque, como les comentaba antes, la composición de las capas nos permite memorizar también la posición de una capa en ese determinado estado. Cerramos los dos grupos, de los cuales les hablaré dentro de poco, y regresamos a nuestra composición de estas capas para recrear los efectos que hemos apenas visto. Ahora quisiera crear un efecto que dará ese toque personal a toda la imagen. Un degradado, en el amplio sentido de la palabra, porque cambiará un degradado el aspecto de la imagen y se trata exactamente de una herramienta que se llama degradado. Para crear esta imagen a superponer nos bastará seleccionar la herramienta degradado que se encuentra acá y que también se puede seleccionar presionando la tecla G. Seleccionémosla y creamos una nueva capa. ¿No les he dicho cómo se crea una nueva capa? Se los digo de inmediato. Lo primero que hay que hacer es regresar al último estado de nuestro documento. Para crear una nueva capa hay varias formas. Una es dar clic en este botoncito en la base de la paleta de capas. De esta forma Photoshop crea una capa nueva y le asigna un nombre en automático que podemos cambiar dándole doble clic y así lo llamamos. Por ejemplo, 02 Fade. O yendo al menú capa, nueva, capa, que también se obtiene con las teclas Command Shift N, Control Shift N en Windows. De esta forma podemos asignar un nombre directamente desde la ventana sin tener que hacer doble clic en la capa apenas creada. Damos también un vistazo rápido a las otras opciones. Comenzamos con opacidad. Nos permite cambiar el valor de la opacidad de la capa que estamos creando. Obviamente se puede dejar al 100% y modificarla de inmediato. De la misma forma podemos elegir un método de fusión. En este caso no modificamos nada. Podemos elegir un color para la capa. Aunque no nos sirve, les mostraré cómo funciona. Elegimos el rojo del menú a cortina de los colores, así. Con usa capa anterior para crear una máscara de recorte, podemos crear una máscara de recorte que les explicaré antes de que terminemos con esta lección, pero es una cosa que veremos dentro de poco. Por el momento no la seleccionamos. Finalmente le damos un nombre a esta capa, la llamamos 01 Fade y damos OK o presionamos Enter. Está hecho. ¿Se dan cuenta que la capa 01 Fade está resaltada en color rojo? Esto pasó porque hemos elegido el color rojo en el menú a cortina del color. Generalmente este tipo de resaltados son útiles cuando se trabaja con muchas capas y se quiere marcar una a modo de reconocerla con un simple vistazo. Además, la asignación de los colores es aplicable a los menús de Photoshop. Si van a personalizar el menú, se llega por modificar, pueden asignar colores a algún filtro o voz del menú que frecuentemente no encuentran rápido. Les aconsejo que arrastren las capas creadas en el orden que aparecen en mi paleta de capas, en caso de que no las tengan en este orden. Cada vez que creamos una nueva capa viene insertada sobre la capa en la cual estamos trabajando. Todavía es posible, mediante una combinación de teclas, crear una capa debajo de la cual estamos trabajando. Si mantenemos presionada la tecla Command, Control en Windows y damos clic en el botón para crear una nueva capa, así, esta será creada en la capa inferior. Otra vez, si queremos que la capa aparezca abajo, teniendo la posibilidad de cambiar los valores como lo hicimos para la capa 01 Fade, simplemente tenemos que dar clic manteniendo presionadas las teclas Command y Option, Control Alt en Windows, así. Ahora podemos eliminar estas dos capas. Seleccionémoslas así, con Shift presionado o con la tecla Option, Alt Windows presionado. Y damos clic en el bote de la basura. Si les apareciera un mensaje con una advertencia, pueden decirle que no aparezca más, como ustedes prefieran.
Ahora damos un vistazo a esta herramienta degradado. En la barra superior tenemos nuestro menú a cortina que nos permite restaurar todas las herramientas. Lo hacemos, así trabajamos en la misma forma. En el menú a cortina sucesivo, los primeros dos colores en la compu de ustedes son diferentes de los míos. Es por los colores de primer plano y de fondo que estamos usando en este momento. Aquí tenemos diferentes tipos de degradado disponibles. Además es posible cargar y crear nuevos y muchas otras cosas más que les dejaré a su criterio para que los prueben dando clic en este botón. Bien, como les decía, estos cuadrados coloreados son la vista previa del efecto que podemos obtener seleccionándolos. El primero nos permite degradar desde el color de primer plano hasta el de fondo. El segundo nos permite pasar del color de primer plano a transparente y el tercero, el que usaremos, degrada de blanco a negro sin considerar los colores de primer plano y de fondo. Los otros los pueden probar ustedes mismos, de lo contrario estarán en riesgo de quedarse otra vez dormidos frente a la compu como sucedió en la lección anterior. Seleccionamos el degradado de negro a blanco y seguimos adelante. A la derecha de las opciones de relleno tenemos las opciones de degradado, estos 5 botoncitos. El primero nos permite hacer un degradado lineal, es decir, un degradado en línea recta del negro al blanco. El degradado radial nos permite hacer un degradado circular del negro al blanco. El degradado angular nos permite hacer un degradado en sentido opuesto a las manecillas del reloj del negro al blanco. El degradado reflejado nos permite aplicar un degradado simétrico como un reflejo y al final el degradado de diamante que crea un degradado en forma de rombo. Como verán, aquí también tenemos los métodos de fusión, pero les prometo que no los abro. Ya tienen suficiente desde la lección anterior y después no cambian, son siempre iguales. Después tenemos la opacidad de relleno, como para los pinceles. También aquí podemos establecer la opacidad de relleno del degradado. Y estas 3 opciones. Invertir, que sirve para invertir el sentido del degradado, como si invirtiéramos el color de primer plano y de fondo. Lo seleccionamos porque nos servirá un degradado de blanco a negro. Tramado permite efectuar un degradado más homogéneo y al final transparencia, que permite especificar una transparencia para el degradado. Pero es un tema que no abarcaremos en esta lección porque hoy tenemos que hablar de las capas y no de herramientas de dibujo y de coloración. Muy bien, probemos esta herramienta, degradar. Seleccionamos degradado radial, nos aseguramos de trabajar con la capa 01 Fade. Nos posicionamos entre la hoja, el muro y el cuerpo de la mariposa. Aquí y mantenemos presionado el botón del mouse, arrastramos hasta este punto en el que inicia esta área blanca. Soltamos. Y vean que hemos creado este degradado en forma circular de blanco a negro. Aplicamos el método superponer a esta capa, así. ¿Vieron? Habilito y deshabilito la capa para que puedan ver el efecto creado. Hemos hecho más luminosa la hierba, eliminando el área más oscura solo en un punto. También hemos aclarado el cuerpo de la mariposa. ¿No les parece un poco amenazante? Pobrecita mariposa, tan bonita, tan inofensiva, y yo que la quiero convertir en una amenaza. Pero es solo para fines didácticos. Ahora les enseño otro truquillo de la composición de capas. Me imagino que se preguntarán por qué para visualizar mejor un estado de composición de capas sea necesario dar clic en el cuadrito y no en la barra de composición de capas y como consecuencia cuál sea la utilidad de poder seleccionar también la barra del estado de composición. Ahora se los explico. Seleccionamos Face 01, dando clic en el cuadrito, a modo que veamos el estado que hemos guardado. Vean que en la Face 01 no está incluida nuestra capa con el degradado, porque la hemos creado después de haber salvado aquel estado. Nos aseguramos que se quede seleccionada Face 01, entonces que esté evidenciada de azulito, damos clic en el cuadrito para visualizar el último estado de nuestra imagen. Así, prácticamente estamos viendo el último estado de la imagen con el degradado fusionado junto a la mariposa y el muro, pero hemos seleccionado la composición Face 01 que no incluye el degradado.
Ahora damos clic en este botoncito al fondo de la paleta composición de capas para actualizar la composición Phase 1 con el estado que visualizamos en este momento. Hecho, le acabamos de decir a Photoshop que incluya el estado de nuestra nueva capa 01 Fade a la composición Phase 01. De hecho, si damos clic en nuestra composición Phase 01 y el último estado del documento, no hay diferencia. Ahora vamos a ver los grupos y un tipo de máscara que aún no les he enseñado, es decir, la máscara de recorte. Iniciamos con ver el contenido del grupo Text Effect. Dando clic en la flechita junto al icono del grupo, nos damos cuenta de inmediato que hay cosas que no hemos visto nunca. Ahora las veremos juntos. Iniciamos con la capa de texto que se encuentra acá abajo y que se llama The Invasion of the Butterflies. Como tendremos oportunidad de ver en otras lecciones, es posible crear el texto y los efectos al texto utilizando Photoshop. Visualizamos la capa con el texto. Deshabilitamos temporalmente la visual de todas las otras capas para ver mejor el texto. Damos clic en esta flechita del estilo de capa y notamos que se ha aplicado el efecto relieve. Podemos habilitar o deshabilitar la visual del efecto dando clic en los iconos de los ojos, así. Con esta deshabilitamos todos los efectos, mientras que si damos clic en esta otra, deshabilitamos solo el efecto seleccionado. Cerramos los efectos del estilo de capa a manera que se tenga más espacio para las otras capas. Como verán, tenemos un texto negro ondulado con un ligero relieve. Ahora lo crearemos igual, si quieren. Damos clic en la capa 01 Fade para seleccionarlo. Y seleccionamos la herramienta texto, de la cual les hablaré a profundidad en una lección dedicada. Dando clic acá o presionando la tecla T. Así, tengan cuidado que el icono de la herramienta texto sea la que es toda negra, sin flechas dibujadas en ninguna parte. Así utilizaremos la herramienta texto normal. Vamos a elegir el tipo de fuente a utilizar. Para estar segura que todos tienen la misma fuente, yo elegí Arial. Así todos estamos en sintonía. Del próximo menú a cortina elegimos Bold o negrita. En las dimensiones seleccionamos 60. Elegimos el color negro dando clic acá. Y damos una que y una vez, seleccionamos el negro. Ahora damos clic en la imagen en un punto vacío cualquiera, así. Escribimos The Invasion of the Butterflies, la invasión de las mariposas. No se preocupen si no pueden leer todo lo que han escrito. Después resolveremos el problema. Ahora que hemos escrito, si nos alejamos con el mouse del texto, nuestro cursor cambia y se transforma en la herramienta mover. Movemos el texto en el punto de nuestra preferencia. Por último, damos clic en este botón que nos permite aplicar varios efectos para deformar el texto y que veremos en la lección donde les hablaré precisamente del texto. Y elegimos onda. Sin modificar nada, solo damos clic en OK. Como han notado, nuestro texto ahora tiende a ondear. Seleccionamos otra vez la herramienta marco rectangular. No presionamos la tecla M porque en este caso iremos a escribir en el texto. Entonces damos clic en la herramienta marco rectangular. Ahora modificaremos el texto apenas creado haciéndolo muy parecido al de esta foto. Para hacerlo usaremos una herramienta que hemos visto en la lección 8. Presionamos Command T, Control T en Windows o vamos al menú Editar, Transformación Libre y damos clic. Y aparecen las manijas que nos permiten modificar la capa. Redimensionamos el texto a modo que sea más o menos grande como el original. Y cuando les parezca bien, que estén satisfechos, ustedes le dan Enter
o también pueden dar clic acá. Hacemos una copia de esta capa, la arrastramos acá abajo porque después nos va a servir. Dejamos el mouse. Ahora vamos a agregar el efecto relieve que forma parte de los estilos de capa. Si se acuerdan, los vimos en la lección anterior. Para abrirlos podemos dar clic en este botón a la base de la paleta de capas, así, o dando clic en el menú capa, estilo de capa, y dando clic en bisel y relieve. De cualquier forma aparecerá esta ventana. Sin jugar con las preferencias, nos aseguramos de haber seleccionado inglete interior. Desde este menú a cortina y damos simplemente OK. Así. ¿Vieron el efecto relieve en el texto? Debajo de la capa de texto del grupo Text Effects tenemos otra capa llamada de la misma forma. Tratemos de habilitar la visión y aparece este efecto de sombra en movimiento. Este efecto es muy fácil de crear. Deshabilitamos la visual de estas dos capas. Así tenemos más orden. Después seleccionamos la copia de la capa que hemos hecho antes, la de abajo, y tratamos de aplicar un efecto de desenfoque entre los filtros de Photoshop para reproducir el efecto de la sombra en la capa inferior. Antes que nada la renombramos dando doble clic en el nombre, Blur, y vamos al menú Filtro, Desenfocar, Desenfoque de movimiento. Ya que Photoshop no trata el texto como una imagen normal, nos aparece esta ventana para preguntarnos si queremos transformar el texto en imagen bitmap. Damos clic en OK. Y aparece esta ventana con las preferencias del filtro Desenfoque de movimiento. El ángulo nos permite determinar la dirección del movimiento, en este caso lo ponemos a 0. La distancia nos permite determinar la velocidad del movimiento de lo que queremos degradar. Lo ponemos a 20. Prácticamente este filtro nos permite obtener un efecto similar a las fotos que se toman a los autos en movimiento que tienen ese desenfoque debido a la velocidad del movimiento. Damos OK. Y hemos desenfocado nuestro texto. Para darle un toque de clase a este desenfoque, yo cambiaría esta capa a la izquierda para dar un efecto solo en una dirección. Seleccionamos la herramienta Mover o presionamos V o mantenemos presionada la tecla Command, Control en Windows y la combinamos con la tecla Shift. Movemos una vez con la tecla flecha izquierda en el teclado, así. Ahora elegimos la capa de texto no desenfocada. Esta. Y abrimos otra imagen. Good.jpg. La arrastramos en nuestra imagen de trabajo con el método utilizado antes para la foto de la pared. Así. Esta es la foto de una parte de caja que, como verán, está hecha de madera aglutinada. Ahora deshabilitamos la visual del grupo Text Effect, así para que no se vea más ninguna imagen de la que forma parte, y cerramos el grupo a modo de que recuperemos espacio. Renombramos nuestra nueva capa que contiene la foto de la madera aglutinada, damos doble clic en el nombre y lo llamamos Pattern. Nos aseguramos que la capa Pattern esté sobre la capa de texto. Si no fuera así, nosotros la tenemos que arrastrar y hemos llegado a la máscara de recorte. Quisiera que el texto se haga con esta madera en lugar del simple negro. ¿Cómo se hace? Hay dos formas, uno es lento y el otro es rápido. Estarán pensando, oh no, otro atajo de teclado. No se preocupen, este atajo es muy fácil de recordar. Mantenemos presionada la tecla Option o Alt en Windows y movemos nuestro cursor entre la capa Pattern y la capa del texto, así. ¿Se dan cuenta que en un determinado momento el cursor se transforma en dos círculos superpuestos y una flecha que apunta a la izquierda?
Cuando el cursor tiene ese aspecto, den clic. ¿Vieron qué bonito? De cualquier forma, es posible obtener el mismo efecto asegurándonos de estar en la capa superior, en este caso la foto de la madera, y presionando Command Option G, Control Alt G en Windows o yendo otra vez al menú Capa, Máscara de recorte. Prácticamente lo que hace la máscara de recorte es aplicar la forma de la capa inferior a los colores de aquella superior, incluyendo efectos y estilos de capa. Ahora podemos volver a habilitar la visual de las imágenes inferiores, evitando de visualizar la capa vacía 02 Fade. Quisiera mostrarles algo más. Seleccionamos la capa de texto y con la tecla Shift presionada damos clic en la capa Blur. De esta forma decimos a Photoshop que seleccione todas las capas incluidas entre el texto y Blur. Para nuestro caso son 2. Seleccionando la herramienta Mover o manteniendo presionada la tecla Command o Control en Windows, movemos nuestro texto hacia abajo, que se moverá junto a las capas que hemos seleccionado junto a eso. Lo posicionamos acá abajo, como si las patas de la mariposa se apoyaran ahí. ¿Se dan cuenta cómo en el texto la madera se mueve cuando cambiamos de lugar? Esto sucede porque cuando no estamos tampoco cambiando de lugar la capa de la madera, entonces el texto adquiere las propiedades de la madera en el punto en el cual se encontraba. El mismo texto adquiere los colores que se encuentran en esta zona de la madera en lugar de esta otra. Ahora podemos actualizar el estado de nuestra composición de capas relacionada a la Phase 01. Seleccionamos Phase 01 de la paleta de composiciones de capas. Nos aseguramos de tener a la vista previa en el último estado del documento. Damos clic en el botón Actualiza así. Y ahora no hay diferencia. Perfecto. Ahora podemos modificar la imagen para crear el segundo efecto. Antes de continuar, quisiera que pusiéramos un poco de orden en nuestra paleta de capas. Para hacerlo, más que nada para hacer espacio, podría ser una buena idea reagrupar un poco estas capas. Para esto, como para todas las capas, cuando se crea un nuevo grupo, este se pone sobre la capa en la cual estamos trabajando. Seleccionamos la capa Pattern. Ahora intentamos crear nuestro grupo de capas. Al fondo de nuestra paleta de las capas tenemos este otro botón en forma de carpeta. Damos clic ahí y un nuevo grupo aparece en nuestra paleta. Exactamente sobre la capa que hemos seleccionado. Como cuando creamos una nueva capa, también en esta ocasión se ha creado un grupo con un nombre genérico. Para renombrarlo le podemos dar doble clic y asignarle el nombre. Pero prefiero mostrarles otros métodos para crear un grupo, entonces anulo presionando Command Z o Control Z en Windows y así desaparece el grupo apenas creado. Si mantenemos presionada la tecla Option o Alt en Windows y damos clic en el botón de Nuevo Grupo, podemos crear el nuevo grupo mediante el menú, exactamente como lo hicimos antes para crear la capa. Como ven, en la creación del nuevo grupo tenemos menos opciones que en aquella de la capa. Podemos solo elegir un color. El método de fusión, Pass-Through, se los explico en un momento. Y la opacidad. Anulamos porque quisiera enseñarles todavía algo más. Es posible crear un grupo que contenga ya las capas que tenemos la intención de insertar dentro. Primero seleccionamos las capas de Pattern a Blur. ¿Se acuerdan cómo? Seleccionamos la primera y presionamos Shift, dando clic en la última. Ahora presionamos Command G, Control G en Windows. ¿Vieron que desaparecieron las capas relacionadas con el texto y que se creó el grupo 1? No nos queda más que renombrarlo. Este es mi método favorito. Lo renombramos dando doble clic como para una capa y lo llamamos Text. Vean que están las 3 capas que hemos seleccionado. Después también quisiera reagrupar las 2 capas que se han fusionado juntas con la cascada y la mariposa. En este caso, dado que están separadas de la capa Fade 02, tenemos que seleccionarlas de otra forma. Seleccionamos la primera, Fade 01, y damos Command Click o Control Click en Windows en la capa 01 Wall para seleccionarla. Así, presionamos Command G, Control G en Windows para reagruparlos y renombramos el nuevo grupo con el nombre 01 Effects.
Bien, ahora podemos iniciar a crear la nueva composición. Seleccionamos la capa Butterfly, abrimos un nuevo archivo, Wall 02, y con el método que ahora conocen bien, lo movemos dentro de nuestra imagen con la mariposa. Así. Como observan, nuestro muro está sufriendo los efectos de la superposición de las capas utilizadas para la fase 1. Podemos hacer invisibles los grupos que contienen estas capas, así no nos molestarán en la creación de una nueva composición. Bien, renombramos la nueva capa como 02 Wall. Para esta composición pensé en hacer todo un poco menos coloreado. Entonces creo que si mantuviéramos el tono de la capa con el muro, la saturación y la luminosidad de la capa Butterfly, emparejaríamos todos los tonos. Elegimos el método de fusión tono desde el menú a cortina de la paleta de las capas. Y nuestra mariposa tiene los tonos mucho menos marcados. Podemos hacerla un poco más interesante agregando un degradado, como lo hicimos con la composición anterior, sobre todo para oscurecer un poco esta zona de la hierba. Seleccionamos la herramienta degradado, presionando G o dándole clic así. Las preferencias utilizadas para el degradado anterior son perfectas, pero ya que la zona del muro con las plantas es una línea recta, según yo, es mejor utilizar un degradado diamante en lugar de esta radial de antes. La seleccionamos, es la última en fondo. Nos aseguramos que sea todavía activa la casilla, invertir desde el menú de la herramienta degradar. Seleccionamos la capa 02 Fade que hemos creado antes y la hacemos visible. Si no, Photoshop no nos dejará trabajar sobre ella. Ahora tomamos como referencia esta esquinita blanca en la parte superior izquierda. Y el punto en el que se inicia la hoja en esta otra esquinita, abajo a la izquierda, arrastramos el ratón para determinar la amplitud y la dirección del degradado. Soltamos el mouse y hecho. Ahora aplicamos el método superponer como lo hicimos para el degradado anterior. Hecho. Noten cómo se oscurecieron la hierba y el muro y cómo se hizo oscura la parte posterior de la mariposa, casi como si estuviera saliendo de la oscuridad para ponerse a la vista con toda su maldad. Ahora no nos queda más que aplicar el texto y hemos terminado. Regresamos a abrir nuestro grupo Text Effect. Si no lo vieron antes, noten que hay una capa que se llama Blue, exactamente sobre la capa Pattern. Esta capa es diferente de las otras que se han visto hasta ahora. Tiene también este aspecto singular. Vamos a verla. Le damos doble clic. ¿Han visto que aparece? Nuestro famoso menú de tono y saturación. ¿Por qué? En Photoshop es posible aplicar las capas de ajuste para obtener diferentes efectos, de las cuales hemos visto solo una parte durante la lección Corrección Colores, en forma no destructiva. ¿Qué significa? Quiere decir que mientras en la lección Corrección Colores trabajábamos con las imágenes modificándolas permanentemente, con una capa de ajuste dejamos intacta la imagen porque la modificación a los colores se hace en esta capa. Si la elimináramos, regresaríamos a la imagen original. Muy potente, ¿verdad? Obviamente no los tendré toda una lección a ver cómo corregir los colores utilizando las capas de regulación, porque no cambia nada respecto a la lección Corrección Colores. Salimos del tono y la saturación, cerramos nuestro grupo Text Effect y abrimos el grupo Text que hemos creado durante el desarrollo de la lección y lo hacemos visible. Seleccionamos la capa Pattern. También al interno de los grupos es válida la regla que cuando se crea una nueva capa se pone sobre aquella seleccionada. Damos clic en este botoncito al fondo de la paleta de las capas y ahora se abre un menú a cortina, desde el cual podemos elegir casi todas las funciones que encontramos en el menú Imagen, Ajustes. Digamos que todavía hay algo más, pero no lo veremos en esta lección. De cualquier forma, algunas de estas funciones las hemos visto en la lección Corrección Colores.
Elegimos tono y saturación y damos clic. Como me imaginaba, apareció la ventana con los ajustes de esta función. ¿Por qué decidí utilizar tono y saturación? Simplemente porque quisiera cambiar el color café del texto, que no está particularmente en contraste con el resto de la imagen. Me parece que un azulito estaría súper bien sobre este café. ¿Qué les parece? Probemos. Para obtener el azul, como seguramente ya lo saben, si han seguido las lecciones sobre colores, nos basta cambiar completamente a la izquierda la barra de tono. Así. Habrán notado que nuestra capa de ajustes ha transformado en azul toda la imagen y las capas inferiores sin exclusión. Para este pequeño inconveniente existe un remedio. Es más, hay dos, pero antes tenemos que dar clic. Mientras tanto, podemos eliminar esta máscara de capa que se crea automáticamente cuando hacemos una capa de ajuste. Para eliminar la máscara de capa podemos seleccionarla y arrastrarla en la papelera. En el botecito la arrastramos y confirmamos su cancelación. O bien podemos seleccionarla y con la tecla Option presionada, Alt en Windows, podemos dar clic en el botón del botecito, así evitamos el mensaje de confirmación. Utilizando la máscara de capa hubiéramos podido, por ejemplo, enmascarar el área en la cual intervenir con el tono y la saturación, pero no me parece que esta selección sea muy profesional. Como alternativa que les he apenas mostrado sería la de transformar esta capa de ajuste en máscara de recorte. Así, manteniendo presionada la tecla Option o Alt en Windows y damos clic. Pero hay todavía una forma más profesional que tiene que ver con los métodos de fusión. Increíble, ¿verdad? Usamos Command Z o Control Z en Windows para anular la creación de la máscara de recorte y seleccionamos el grupo Text. Examinamos los métodos de fusión disponibles. ¿Han notado que como método de fusión está Pass-Through? Es el método de default que utiliza Photoshop cuando se crea un nuevo grupo. Prácticamente nos permite aplicar los métodos de fusión de las capas al interno, también a las imágenes fuera del grupo. Intentemos poner un método diferente, tipo normal. Y como por magia desaparece el azul del resto de la imagen. ¿Por qué? Porque si utilizamos el método Pass-Through, disponible exclusivamente para los grupos, todos los efectos que aplicamos a las capas del grupo influirán en toda la imagen como una única capa. En nuestro caso, el efecto se aplica solo a la zona del texto porque es la única visible en todo el grupo, ya que hemos creado una máscara de recorte en la capa Pattern. Ahora, no nos queda más que mover nuestro texto hacia arriba, asegurándonos de haber seleccionado el grupo Text. Y no otra capa al interno. Con la herramienta Mover, lo ponemos, veamos dónde, más o menos aquí, así. Ahora podemos guardar también esta composición porque la hemos terminado. Regresamos a nuestra paleta de composición de capas y la salvamos como ya lo sabemos hacer, así. La llamamos Face 2. Damos clic en OK. Colocamos Face 02 entre Face 01 y Effect 01. Así. Damos un pequeño recorrido por las varias fases y hemos creado las dos composiciones de esta amenazadora mariposa. Pobrecita mariposa. Vean cada etapa. Si se dan cuenta, el texto a veces aparece arriba y a veces aparece abajo. Hay solo una última cosa que les quiero enseñar sobre los grupos. Mientras, vamos a crear un grupo para los efectos de esta segunda composición. Entonces, seleccionamos las dos capas de los efectos y los reagrupamos con Command G. Control G en Windows. Llamamos el grupo 02 Effects. Ahora quisiera que redujéramos al mínimo el número de los grupos visibles en esta paleta. Seleccionamos los dos grupos originales de esta imagen, Text Effect y Effects. Después presionamos otra vez Command G, Control G en Windows para reagruparlos en un grupo único.
Lo renombramos Originals. Y hacemos lo mismo para los grupos que hemos creado durante la lección. Así, de esta forma. Los llamamos Later. Y vemos que el grupo contiene subgrupos. De forma virtual podemos crear infinidad de subgrupos, exactamente como las subcarpetas que creamos en la compu para organizar nuestros archivos. Muy bien, esta lección fue muy extensa, pero también en esta ocasión llegamos al final sanos y salvos. Lo digo por ustedes, al máximo tendrán un poco de sueño, pero así, si tuvieran problemas para dormir, pueden poner este video y así conciliar el sueño mejor. Tal vez es un método alternativo para aprender Photoshop. Solo quisiera recordarles que se pueden inscribir a la newsletter para que estén actualizados en cuanto a las lecciones de español. Sean pacientes, por favor, estoy trabajando en las traducciones, que tarde o temprano estarán todas en línea. Esto es todo por esta ocasión. Espero practiquen mucho con los grupos y la composición de capas, tal vez también con los métodos de fusión, que les hace bien para que aprendan mejor y sobre todo les servirá para que entiendan y sigan con atención la próxima lección. Me despido y nos escuchamos la próxima lección. ¡Adiós!